Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día a Día, el Innovador. Y hoy tenemos entrevista. Después de la chapa que os di en el último episodio, pues hoy nos toca entrevista y además una entrevista un poco diferente, porque vamos a hablar de innovación, pero desde otro ángulo. Vamos a hablar de la comunicación de la innovación. Y pues para eso he invitado a una persona que sabe bastante de esto, perdón, Javier Télez. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Ángel, un placer estar aquí. Y, joder, alguien a quien sigo, quien me metió el gusanillo de la innovación. Compré tu libro, me lo leí, luego empecé a hacer cursos de Design Thinking y mira, fíjate, ahora aquí, así que, joder, un honor y un placer. Pues nada, encantado de tenerte por aquí. Bueno, os cuento un poco para los que no conozcáis a Javi, pues Javier Télez es un apasionado de la comunicación en la industria farmacéutica. Hablábamos antes fuera de cámara, 15 años picando piedra, pateando calle de visitador médico. O sea, sabe lo que es la comunicación cara a cara y a partir de ahí pues ha trabajado en diferentes posiciones, pues como decías, de delegado de ventas, marketing, social media o ahora incluso en áreas de estrategia y transformación digital. Y ahora está trabajando en temas pharmaceuticals como el puesto según LinkedIn. Sí, Associate Director of Corporate Affairs Spain and Portugal. sí, en resumidas cuentas, el que se encarga de la comunicación en España y Portugal. Ya está. Bueno, pues hay tres cosas básicamente que me gustan mucho de Javi, por eso lo he invitado, ¿no? La primera es que tiene un blog y eso ya le da puntos. Un blog personal donde escribe sus aprendizajes que se llama Pharma Digression. Yo he leído algún post sobre la nueva vida de los comerciales farmacéuticos que os lo recomiendo absolutamente. U otro de lanzamiento de productos que tenéis que bucear por ahí. Luego, segundo es que dice en LinkedIn que le gusta resolver problemas, algo que es absolutamente básico en las personas innovadoras. Y la tercera es que es un apasionado de Design Thinking, incluso es profe de Design Thinking en algunos cursos. Así es que esta parte ya somos dos. Así es que bueno, yo creo que es una entrevista diferente y yo creo que podemos aprender mucho todos. Entonces, es que bienvenido y empezamos cuando quieras. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y como bien dices, lo de resolver problemas sí es algo que me gusta, pero y creo que es parte del trabajo de muchos de nosotros. Además, siempre recuerdo un jefe que tuve cuando era visitador médico que siempre decía, tenéis que encontrar vuestro punto y explotarlo. ¿Cuál es vuestra fortaleza y explotarla? Y a mí siempre recuerdo que me dijo, jo, tío, tú eres muy bueno resolviéndole los problemas a los demás, así que explótalo. Y mira, aquí he llegado. Perfecto. Además, los innovadores dicen que nuestra motivación principal es resolver problemas. Así es que, Y apaga genial. fuegos. Sí, sí. Bueno, primera pregunta, ya sabes, está repetida para todos. ¿Cómo es un día normal en la vida profesional de Javier Télez? Pues, a ver, ¿cómo es un día normal? Un día normal es un día ajetreado, muy ajetreado. Normalmente tengo muchas reuniones porque trabajo mucho con equipos europeos y luego nuestra central en Israel también. Tenemos bastantes temas de estrategia, de campañas de comunicación que se desarrollan desde global o incluso que nosotros exportamos a global, como ha sido con alguno de los proyectos. Y bastantes reuniones, demasiadas. En el 2023, incluso con tanta herramienta tecnológica, y la pandemia creó ese monstruo de la reunionitis continua y no salimos de ahí todavía, ¿eh? A pesar de volver a la oficina, seguimos una tras otra. Y hemos ido Luego, a peor, ¿eh? Yo creo que hemos ido bastante a sí, sí, peor. sí. Quizás ahora hay un poco, hay gente, pues eso, que como que se ha relajado, pero sí que ha sido una época que, Dios mío, o sea, es que decías, me acuerdo, de hecho, una persona de mi equipo que me quería consultar una cosa hace un año así, y me dice, y le dije, ponme una reunión y lo hablamos tú y yo tranquilamente, digo, porque si no me cierras la agenda, va a ser imposible. Y me escribió por Teams y me dice, Javi, que es que durante las 2 próximas semanas no te encuentro un hueco para ponerte media hora. Y digo, es verdad, es verdad. Pero bueno, ahora parece que la cosa se va relajando un poquito, pero no, seguimos en ello. Entonces, mucho del día se va en las puñeteras reuniones. Muchas de ellas que no son para nada, o sea, no sacas nada de provecho de ahí. O sea, es estar por estar mientras contestas mails y dices, ajá, ajá. Pues casi, sí, sí.
Pero bueno, oye, eso también es comunicación. Y luego, pues, relaciones con los medios, mucho tema de comunicación interna, cada vez más, y cada vez le doy más importancia, además, a la comunicación interna, porque creo que soy un fiel defensor de si comunicas bien internamente, si te llevas bien con la gente de dentro, si conocen bien lo que quieres transmitir, ellos lo van a comunicar mucho mejor que cualquier otra plataforma o medio. Entonces, es uno de mis objetivos durante estos próximos 2 años, llegar a ese punto. Y eso es un poco el día a día. Pues no, no está mal, no está mal, entretenido. Me ha gustado mucho el tema, y yo creo que hablaremos luego, que llevas al mismo tiempo comunicación externa y comunicación interna. Sí, Me parece sí. súper, súper interesante. Entonces, bueno, pues hablemos, el podcast no es de comunicación, es de innovación. Entonces ahora vamos a juntar a ver dónde encaja, ¿no? Entonces, tu experiencia con tantos años, ¿por qué crees que es importante la comunicación para innovar o para la Joder, innovación? a ver, porque yo creo que, a ver, siempre he dicho que si algo no lo comunicas, no existe. Eso para empezar. Y entonces, si no comunicas innovación, no existe la innovación. Y hoy por hoy necesitamos la innovación en las empresas y en muchos otros sectores. Entonces, hay que comunicarlo. Y luego, por otro lado, creo que la comunicación rompe barreras. Siempre he pensado que la comunicación rompe barreras, rompe resistencias. Eh, Aunque mucha gente no lo piense así, muchas veces dicen, no, 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 espera, esto no lo digas. No, no, coño, vamos a decirlo. O sea, vamos a decirlo porque así de verdad no nos van a venir luego con algo que no nos esperamos, sino que vamos a saber por dónde la gente también nos respira y nos va a venir con sus defensas, con sus escudos puestos para ello. Entonces, siempre he pensado que la comunicación es una gran manera de romper esas barreras, de ir abriendo puentes. Luego también es cierto, y creo fervientemente, porque lo vivo, que el rol de la comunicación dentro de una empresa es un rol que se relaciona mucho con todos, Mm, es con muchos cierto. departamentos. Entonces, la comunicación siempre hemos hablado, o sea, la innovación, perdón, siempre hemos dicho que tiene que ser algo transversal, que Claro. tiene que estar, y, ¿no? Y siempre se habla, sobre todo en el tema de creatividad, en el tema de innovación, de lo subliminal, ¿no? De la liminalidad entre los departamentos, entre las áreas. Y creo que precisamente el tío de comunicación, la abogacía de comunicación, es la persona que está ahí tocando todos esos frentes, todas esas áreas, y muchas veces ¡pim!, se enciende la bombilla porque alguien te ha contado esto. Espera, es que esta otra Claro. persona me contó esto otro. Coño, esto se une. Vamos a. Claro, la Y innovación me al final parece es unir fundamental. puntos. Entonces estás ahí Exacto, en esa situación, ¿no? exacto. De que puedes unir puntos entre diferentes áreas. Y a mí hay una cosa que he aprendido, no sé, tu experiencia, es que precisamente cuando tú tienes que trabajar en proyectos de innovación con departamentos, de determinados departamentos que llamamos trolls, háblese, hay estos de Decirlo. legal, de las farmas, los de legal de las farmas, ¿cómo los llamaría? Se me ha ido el santo al cielo. Legal. Eh, Yo siempre les he llamado regulatory, legal. regulatory, pues No, no, bueno, sí. bueno, Lo que pasa es que nosotros tenemos regulatorio y legal, son bueno, pues eso, diferentes. la regulatory o los financieros, no sé qué. Yo siempre he dicho, cuanto antes metas a esta gente Sí, dentro sí, de sí. los proyectos, mejor, porque al final toman el proyecto como suyo. Y eso es que en el fondo les estás comunicando que son parte del equipo, que no llegas al final como, hay que hacer esto y ellos te ponen un stopper. No, No es que sé esto tú. no puedes. Además, es el hecho de. Mira, a mí me ha pasado mucho, porque sabes que en Pharma también tenemos el departamento de compliance, Es que es otro que como, tal. que es como un tema de legal, pero todavía que va más allá, ¿no? Y es un poco el que marca las directrices de todo lo que hacemos, cómo hay que hacerlo para cumplir, digamos, con nuestros códigos deontológicos, con los códigos éticos e incluso con las legalidades. En nuestro caso, como estamos también en Estados Unidos, tenemos que cumplir con la legalidad de la FDA de Estados Unidos, no solo con la de aquí. Entonces, yo he tenido ejemplos, por ejemplo, de involucrar precisamente eso a compliance desde un inicio, porque sé que es quien más barreras me va a poner, y si está dentro desde el inicio, ya va sabiendo todo. Entonces esas barreras se convierten en pequeños obstaculitos que vamos resolviendo poco a poco. No de repente, oye, mira, compliance, que quiero hacer esto,
y me pone ahí un muro. ¿Y Alto, alto. ahora cómo salto este muro? No, no, pues mira, vas a estar desde el inicio y entonces en lugar de un muro de 4 metros al final, vamos a ir saltando vallas de 20 centímetros cada semana. Incluso si ellos mismos ven que están en equipo, cambia su enfoque a tengo que buscar una solución porque yo soy parte del equipo, a no soy También. un externo que llego y tengo que cubrir aquí mi muro. O sea, eso nosotros lo hemos vivido y es brutal. Sí, 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 sí. Y muchas veces, porque de repente dicen, ahí va, yo no pensaba que esto era así. Igual que nosotros, ¿no? Que nos pasa de repente cuando conocemos el otro lado y decimos, ahí va, yo no pensaba que esto. Me ha pasado de tener a la persona legal o la persona de compliance en un determinado proyecto y acercarse y decirme, es que yo no pensaba que esto era así. Es que yo no pensaba que esto se hacía de esta manera. Claro, joder, pero si tenéis aquí todo, o sea, un proyecto, por ejemplo, de un tema de, pues mira, nosotros fuimos los primeros que hicimos. ¿Te acuerdas de los blog trips hace muchos años? Sí, De que era que se invitaba a influencers en redes sociales para que promocionaran pues, ciudades, regiones, etcétera. Pues nosotros lo hicimos con nuestra planta de Zaragoza. Tenemos una planta de fabricación en Zaragoza e invitamos a farmacéuticos que considerábamos influencers en redes sociales para que visitaran la planta y fueran ellos los que contaran, joder, lo bien que se hacen las cosas en la planta de Zaragoza. Y yo me acuerdo eso de involucrar a la persona de cumpleaños y decir, coño, ¿cómo vais a llevar? ¿Cómo vais a llevar? Y que encima lo cuenten en redes sociales, pero no, 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 no. A ver, que son farmacéuticos, que saben de lo que hagan, ¿eh? Y no, 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 no. Mira, vamos a hacer una cosa. Te vienes tú y vio todo lo que hablábamos con ellos, todo lo que gestionábamos, todo lo que decíamos, las formaciones que les dábamos de cuidado, no se puede hablar de producto, cuidado, no se puede hacer promoción de producto, cuidado, por favor, con las fotos no enseñéis cosas de producto, etcétera, que se puede considerar en redes sociales promoción. Claro, y me decían, jo, claro, es que le hacéis check-in a todos los puntos. Y digo, es que es así. O sea, mira, ahora que estás dentro lo ves. No me pongas luego el muro y me digas, no, no puedes. No puedo, ¿por qué? Porque no. Pues vamos poco a al final poco. es construir la confianza. Pero eso, eso es, pero precisamente eso que dices, Ángel, de construir la confianza, creo que la comunicación es la que construye esa confianza. Ya sé, y no tiene por qué ser a través de las plataformas, digamos, tradicionales, ¿no? El correo electrónico, la intranet. No, no. Porque mira, muchas veces nos olvidamos del espera que te llamo. Uf, hemos olvidado el teléfono. ¿Cuántos problemas se resuelven con espera que te llamo? O espera, que te llamo y quedamos para comer un día o para tomar un café. Quizás me viene de la visita médica, ¿no? Que en la visita médica muchas veces terminabas, oye, mira, es que en la consulta no puedo hablar contigo, vamos a quedar un día para comer o para tomar un café y hablamos del tema que tenemos que hablar. Y quizás me ha quedado de eso, pero muchas veces es, espera, que te llamo, oye, vamos a tomar un café y hablamos de esto. Y se resuelve. Totalmente, totalmente. Si quieres, vamos a hablar, como de la comunicación, además, tú llevas las dos patas, o sea, los dos focos, el foco externo y el foco interno. Si quieres, hablamos hacia afuera, ¿vale? Vale. Primero, yo hay aquí un escenario que me parece interesante, que es, hay que comunicar un nuevo producto. Uh-huh. Lo que tú decías, o sea, si no comunicamos, la innovación no existe. En tu experiencia, y sé que esto es muy complicado, ¿no? Pero Joder, y encima en farma. ¿cuáles serían para ti, o sea, dos, tres ideas, mantras que esto hay que hacerlo sí o sí, saldrá bien o mal, pero estas son las dos, tres claves imprescindibles, los dos, tres más que tú tienes que tener siempre que tienes una innovación y la tienes que lanzar? Aunque, ¿qué dirías? Uf, a ver, tú sabes que en Pharma nosotros para todo el tema de producto, de comunicación externa, no podemos hacerlo abiertamente porque se considera promoción. Entonces, claro, ahí ya estamos muy limitados. Es una pelea que tengo desde hace mucho tiempo porque luego una persona puede irse a la web americana y ahí verlo todo, porque en Estados Unidos incluso se puede hacer publicidad en televisión de los productos, que no creo que tampoco sea lo apropiado, pero y aquí está muy regulado y creo que es conveniente, pero deberían dejarnos también contar cosas que muchas veces ahora están contando gente que no debe. Que me refiero a muchos influencers que hablan de medicamentos, además medicamentos muy serios,
recomendándolos su uso de una manera absolutamente demencial. Entonces, me dices cómo comunicar un producto innovador. Bueno, además, de hecho, hay un blog en el post en Farmadex sobre ello, sobre lanzar un producto nuevo sin una red de ventas. Nos planteábamos el caso de poder hacerlo sin una red de ventas y creo que hoy por hoy es imposible. Creo que hoy por hoy es imposible. Necesitamos una red de ventas sobre todo para comunicar innovación. Porque hoy por hoy es la vía principal que tenemos para llegar al principal prescriptor, que debe ser el clínico. Y el clínico es el que debe conocer ese producto antes que nadie. Y para llegar al clínico, pues tenemos que tener una red de ventas porque los medios especializados para el profesional sanitario no son demasiado leídos y no creo que sea tampoco la vía para dar una formación científica de determinados productos, como es nuestro caso. Entonces, necesitamos una red de ventas, necesitamos una red de delegados de visita médica que, sobre todo, informen. Yo, mira, fíjate, es algo que nunca me ha gustado considerarme cuando era visitador, un delegado de ventas. Yo me gustaba más considerarme como un prestador de servicios, porque para mí el mayor servicio era precisamente uno, la formación del profesional sanitario, la formación en patología y la formación en producto. Y el profesional sanitario muchas veces pues, requería de esa formación, sobre todo cuando descansaba. Entonces, para mí eso es fundamental. Luego, creo que hoy por hoy seguimos haciendo ciertas cosas en las que hemos trasladado lo viejo a un entorno digital, pero no lo hemos adaptado a lo digital. O sea, Entonces, para mí es fundamental el aprender a adaptar esa comunicación de producto a un entorno digital. Hay plataformas para los profesionales sanitarios donde pueden aprender sobre patología y producto, pero nos limitamos a emitirles unos vídeos muchas veces que son infumables, que es imposible que se los vean, que no son interactivos, que no son ya ni siquiera educativos, pero que hemos trasladado pues, de las típicas ponencias sesudas, concienzudas de los congresos a una plataforma digital y venga, ¡hala! Ahí lo tienes todo y para ti. Y luego nos enteramos que el médico no puede acceder desde el ordenador del trabajo. Dices, ahí va. pero está capado, ¿no? Dices, ahí va. ¿Y ahora qué? No, no, pero que acceda desde su ordenador. Sí, hombre, espera. Que cuando está con su familia va a coger su ordenador en su casa y decir, espera, cariño, que me voy a poner aquí a ver una hora de vídeo concienzudo sobre... No, tenemos que aprender a llegarles donde lo necesitan y cómo lo necesitan, Pero, principalmente. además, sí, me gusta mucho lo que estás contando porque si intentamos extrapolar esto a otros tipos de productos, ¿no? Que no sean farmacéuticos, ¿no? Me quedo con que uno, tenemos que entender a quién le vamos a comunicar y adaptar lo que le vamos a comunicar. Y el producto innovador, con lo que decías que uno de los clínicos, hay que comunicárselo primero a los frikis, ¿no? O sea, al final es curva de adopción de tecnología de Rogers, Sí. evangelistas, early adopters, son los que hay que buscar. Y eso es casi hay que vendérselo face to face. Hay que Y de ir, hecho, es y de, ferias, es ese eso tipo es. de cosas. Es Y de hecho, webinars cerrados, claro. al final, Pero, y en un sector sanitario, tú sabes perfectamente que hay gente que es que sientan cátedra. Hay gente que sienta cátedra. Y si se lo oyes a él, es porque él está convencido, lo ha probado, lo ha usado y te está explicando cómo lo hace. Entonces, te da una confianza que por mucho que te venga un delegado de un laboratorio a contar, no es lo mismo. No es lo mismo. Por supuesto, hay que, como bien dices, trabajar también en ese sentido. Yo creo que serían los tres puntos, ¿no? Es decir, y luego otra cosa muy importante, y creo que, por ejemplo, siempre hablo desde mi sector, ¿no? Porque es el que más conozco, pero me fijo mucho en lo que se hace fuera de mi sector y quizás por eso veo lo que nos falta. Y creo que la industria, de pronto, hace 3 años ha descubierto lo que es el branding. eh, y, no, y, ay, Dios mío, ahora hay que trabajar el branding, pero no sabemos cómo trabajar el branding. Y creo que es otra pata, es decir, llegar al paciente, el paciente tiene que tener una confianza en ese fármaco que le llega no solo porque se lo receta un médico, sino porque hay una marca detrás que le ofrece una confianza. Y no sí, podemos hablar de producto, pero sí podemos trabajar nuestra marca.
y establecer esa relación de confianza con los pacientes. Y creo que es otra pata en la que tenemos mucho por hacer y mucho por comunicar. Además, me gusta mucho eso, porque uno de las principales, o sea, un miedo que me he encontrado con clientes en otros sectores es la marca. Es decir, tengo una marca muy potente, tengo que lanzar un producto innovador y ¡ay! Que me copian, ¡ay! Que la competencia se entera, ¡ah! Que tengo una marca que estamos haciendo cosas y que ahora vamos a hacer experimentos que igual salen mal. ¿Qué hacemos? No, es un tema complicado. Es muy Eh, complicado, ¿eh? Es muy Porque complicado. hay mucho miedo de reputación. Cuando yo Claro. particularmente creo que tampoco. O sea, yo creo que la innovación suma más que resta a nivel de marca. Sí, 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 pero luego también es verdad que muchas veces el hecho de eso que ponemos, ¿no? En los blogs y escribimos muchas veces de no hay que arriesgar y no hay que penalizar el fracaso y hay que fomentar el riesgo. Dices, pero hay que luego pagar sueldos a final de mes, hay que cubrir expectativas de tus clientes, hay que mejorar en la atención e invertir para llegar a esas mejoras. Y claro, cuesta mucho. Y, y es un proceso mucho más lento de lo que se dice y lo que se cuenta. Y hay que explicar mucha piedra y hay que estar mucho insistiendo y romper muchos miedos y superar muchas barreras. Pero creo que, como tú bien dices, creo que merece la pena. Lo que pasa es que no es todo tan bonito como se cuenta. O sea, no, has fracasado, no pasa nada, vamos a seguir, porque esto solo nos va a hacer aprender más. No, tío, no, tampoco es así. O sea, has fracasado y tenemos que aprender de esto, pero es un fracaso y hay que contarlo como un fracaso y seguir adelante, pero sin olvidarnos que tiene que haber otra línea de negocio que eso nos respalde. Y es muchas veces encontrar ese equilibrio es muy complicado. Eso es un poco por nuestra experiencia al final, que es creas una submarca. O sea, ante ese riesgo, vale, tienes que crear como un espacio donde puedas jugar, que el público entienda que ahí estás jugando, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta, con varios clientes lo hemos hecho, le hemos puesto un apellido, hemos puesto Lab o le hemos puesto Innova a su marca principal y entonces sabes que lo que pase ahí, tú te metes ahí y ya no sabes lo que va a salir, pero no dañas la No, marca. y además me parece súper interesante porque, a ver, y quizás por el sector del que vengo, ¿no? Lab a mí me sugiere eso, experimentación. Y la experimentación siempre se da para desarrollar un nuevo medicamento, un nuevo producto. O sea, si no hay experimentación antes, si no hay estudios clínicos, si no hay experimentación con el primero in vitro, luego in vivo, personas, etcétera, y un lab es eso. Y yo que encima estudio biológicas, pues coño, lab es mi entorno. Es mi entorno. Y me gusta. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en nuestra área, ahora mismo, se asocia tanto la farma a ello que ponerle un apellido lab no lo veo. Y luego, por otro lado, también lo que te decía antes, no tenemos una conciencia de marca fuerte, porque eso si me lo dices, pues, por ejemplo, un UNICEF Lab, coño, es que todo el mundo UNICEF lo asocia, tiene una conciencia de marca súper potente, el Lab me ayuda como bien dices, a separar, pero a la vez llevar conjuntamente. Nosotros no, creo que no tenemos todavía esa potencia de marca como para andar creando diferentes submarcas. Primero tenemos que crear esa marca potente, esa marca pues, que nos defina y que ante la gente pues, sepan a lo que nos dedicamos y lo que queremos. Sí, más marca global, menos producto, ¿no? Un poco como la transición que hizo Procter Gamble hace unos Sí, años cuando o sea, crearon, no, tenían Procter Gamble, pero los Juegos del 90, creo que fueron los de Londres, hicieron un giro brutal y Procter Gamble patrocinó los Juegos, fue sponsor oficial para lanzar su marca paraguas respecto a sus marcas de Fire y de Dodot y estas cosas que se conocían, ¿no? Pero que dieron ese giro. y a nosotros nos pasa un poco parecido. Hay mucha gente que conoce nuestros productos y conoce nuestros productos mucho,
pero no, Ujú, no conoce la marca que hay detrás que los desarrolla. ujú. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a Venga, hablar de comunicación interna, que eso sí que es otro melón de los buenos, de los buenos. Em, ¿qué valor le das tú o qué palancas piensas que son interesantes tocar en la comunicación para la cultura innovadora? O sea, porque antes hablamos de confianza, ¿no? Pero ahora, ¿qué palancas o técnicas tú has probado? Y dices, joder, esto muchas, sí que me funciona. muchas, y al final funciona lo que menos esperas muchas veces. Porque lo principal es que empiezas asumiendo que no, todo el mundo se lee los correos que envías desde comunicación y todo el mundo entra en la intranet todos los días a ver eso que acabas de publicar porque están súper interesados hasta que de repente tienes métricas y dices, pues no me leen ni el tato. Y claro, tienes que Espérate, buscar espérate el... ahora. Metaversos corporativos, que esa va a ser otra muy divertida. Sí, bueno, sí. Ay, Dios mío, ay, cuánto daño ha hecho la innovación malentendida, porque eso al Sí, final es innovación malentendida y de repente todos nos apuntamos a un carro que no sabemos si funciona, no sabemos ni dónde llega, ni lo que trae, pero venga, todos ahora en el metaverso sin saber qué es el metaverso. Y creo que el metaverso va a ser un gran avance, pero no como se está planteando. no, perdona, Pues que te he cortado. como te decía, al final tienes que buscar muchas veces pues lo que quiere la otra persona. Y a mí, por ejemplo, me ha funcionado mucho y muy bien cosas que son como muy de los años 40. Es decir, que de repente en un mensaje que da el director general se meta lo que tú quieres que se transmita. Y de pronto lo llega a todo el mundo. Claro. Y lo llega a todo el mundo y todo el mundo lo interioriza. O el hablar con las personas que conoces, ya sea en la oficina o en los equipos de ventas, que tienen cierta influencia sobre los demás, y dices, mira, sentarte con ellos y decir, mira, necesitamos que este mensaje llegue, porque es lo que va a pasar, lo que nos piden y lo que necesitamos comunicar. Y que sean ellos los convencidos y que lo vayan transmitiendo. Y dices, coño, pero es que no es nada tecnológico, ya, pero es que funciona. Porque al final, además siempre pongo un ejemplo. Yo cuando estaba ventas, a mí lo que me contaran los de marketing de oficinas, los de comunicación, etcétera, me quedaba muy lejos. A mí era lo que mi gerente me decía en las reuniones de equipo. Y lo que mi gerente me transmitía, mi jefe, era lo que a mí me calaba. Entonces, muchas veces es la comunicación, y la comunicación tiene que ser entre personas. Y yo siempre digo, o sea, necesitamos conectar personas. O sea, la comunicación se tiene que basar mucho en crear esos pequeños grupos que se vayan conectando y que consigamos que el mensaje cale, que la filosofía se meta dentro de nosotros y todos rememos en un mismo sentido. Y para eso necesitamos las personas, necesitamos conectar a esas personas. ¿Cómo? Pues hay que buscar la manera. Unas veces será tecnológica y otras veces será analógica, pero siempre se trata de conectar las personas. Entonces han sido cosas así las que me han funcionado muy bien. Y fíjate que según ibas hablando, iba pensando en cosas y me viene a la cabeza el concepto que nosotros estamos hablando últimamente de tribu de innovadores o innovadores anónimos, que es al final, dentro de la Mm. organización hay gente que es innovadora y que muchas veces se siente sola. Tienes que llegar a esa persona, Sí, 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 totalmente de juntarla con acuerdo. otras y Eso, crear lo que eso nosotros es. llamamos los innovadores anónimos, ¿no? O sea, cuando hemos presentado el estudio de la radiografía, yo hablaba el otro día en la presentación del webinar, y decía, esto es un poco como una terapia de grupo. Al final, que nos Sí, juntamos sí. gente que tenemos esas historias y nos contamos y lo que te diga esa persona te va a influenciar mogollón. Mucho más de lo que tú dices, de lo que te diga un departamento con una comunicación corporativa que te llega a Dios sabe cuándo. Sí, 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 sí. Pero además es que creo que es fundamental y muchas veces nos olvidamos los propios departamentos de comunicación en respecto a la comunicación interna. Nos olvidamos de eso y queremos comunicar todo a través de las herramientas maravillosas que nos da la empresa o los descubrimientos que hacemos fuera de la empresa que son súper chachipirulis, pero que no llegan a nadie. Y nos olvidamos de lo básico,
Antes hablábamos, ¿no? De coger el teléfono y decir, espera que te llamo. Espera que te llamo, que esto lo resolvemos en 5 minutos. Y ahora nos hemos olvidado Pepe, ven aquí un momento que te quiero contar esto. Y espera, mira, que se viene Luis. Coño, mira, por allí viene Josefa. Y nos Sí, sí. juntamos 4 o 5 y de repente, esos 4 o 5, resulta que tenemos una misma visión. Y resulta que tenemos ese mensaje que yo quiero transmitir, coño, que ya lo pensaban ellos antes también. Y surgen las cosas y nos olvidamos muchas veces de eso. Y eso hay que recuperarlo también. Que está muy bien todo el tema de las nuevas tecnologías y hay que aprovecharlas y hay que usarlas, pero adaptarlas. Tenemos que adaptar también nosotros. Yo creo que eso ha sido una consecuencia de la pandemia, clarísimo. Cuando nosotros hicimos la radiografía en 2020, preguntábamos a cómo había afectado a los innovadores y una de las cosas que nos decían es, o sea, una de las consecuencias que salía era, se ha perdido la comunicación informal. Eso que tú estabas diciendo, de que pasas por aquí o no estabas. O sea, y creo que a la vuelta a la normalidad, que muchas empresas estamos hablando de un híbrido. De hecho, leía que Boston Consulting Group habla que el 80% de los departamentos de innovación de las empresas líderes trabaja en híbrido 2, 3 días. Hay que aprender a hacer eso. Hay que Sí. aprender a trabajar en híbrido, comunicar en híbrido, innovar en híbrido. Porque eso que teníamos antes de que te pillo aquí o te llamo, no es tan sencillo ahora. No, no, y hay muchas veces se da la innovación, ¿eh? En esas conversaciones de repente me he enterado y espera que yo llevo pensando en eso, porque nos ha pasado de estar comentando con alguien en un pasillo sobre un proyecto que queremos desarrollar y de repente alguien pasa por allí y dice, coño, pero si yo en eso llevo pensando no sé cuánto tiempo y a mí se me había ocurrido esto y dices, pero si es la solución que necesitamos. Claro. Si no Y tiene eso se canal esa daba, persona, claro, antes era el pasillo claro. de canal. Si ahora no tienes ese canal para captar esas ideas que la gente puede tener y que nosotros lo vemos mucho en los programas de interemprendimiento, cuando de repente abres una compuerta para que la gente te proponga cosas que antes no tenía ese punto de comunicación, claro, ahora lo tienes y te cuenta cosas que, coño, si es lo que estábamos buscando. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también todavía hay mucho miedo dentro de las empresas a abrir esas puertas porque a ver si se va a meter el coco, que también pasa, que Sí, también sí. pasa y no nos podemos olvidar, porque también son barreras a las que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que superar, porque todavía hay mucho miedo a que si abrimos puertas nos entren cosas que no queremos. Pero igual también hay que aprender a separar las cosas que queremos de las que no queremos y a escuchar lo que realmente nos aporta y olvidarnos de lo que no nos aporta. Sin miedo también. Sí, sí. Porque, claro, si cerramos puertas, entonces cuando no entra ni lo bueno ni lo malo, claro. Sí, sí. Culturas pétreas, completamente graníticas que no hay manera de manejar, Claro. porque realmente no se nutren del exterior, no piensan, no estás atento a los clientes, no estás, estás a Sí, tu y modelo. todavía hay mucho de cuando hablas sobre todo de comunicación interna, pero esto lo puede comentar cualquiera. Sí, ¿y qué pasa? Sí, sí, ¿No? totalmente, totalmente. Oye, llevamos todo el rato hablando de personas y si hay una herramienta de personas e innovación se llama Design Thinking. Eh, ¿Cómo lo aplicas? Cuando tienes que plantearte estas campañas, bien internas, bien externas, ¿cómo Pues cómo lo practicas? muchas veces en excesiva soledad. Porque también algo fundamental del design thinking es que necesitas aportaciones que sean diferentes y nuevas y que te abran también a ti la mente, ¿no? Antes hablábamos de abrir puertas, también de abrir la mente. Y me encuentro que muchas veces me lo tengo que guisar y me lo tengo que comer yo. Entonces es complicado. Pero sí que por ejemplo, lo hemos aplicado en algún proyecto trabajando con equipo, de decir, venga, vamos a hacer esto vamos a juntar un pequeño equipo para este proyecto y vamos a probar, ¿no? Es la frase con el design thinking, sobre todo cuando no está muy introducido. Vamos a probar a ver qué pasa.
y los resultados han sido muy buenos. Y mucha gente, que es algo también que me pasó a mí, sobre todo cuando empecé con el tema de design thinking, ¿no? Que les dices, olvídate de lo que sabes de tu cliente. Y dices, no, 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 ¿cómo que me voy a olvidar? Si yo sé todo de mi cliente. Entonces, no, 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 no. Olvídate, porfa. Y vamos a preguntar desde un inicio a tu cliente sobre estos temas, sobre lo que queremos resolver. Pero tú olvídate de lo que ya presupones saber. Cuesta mucho que romper, sobre todo cuando viene gente de ventas y dice, no, no, que yo, perdona, pero es que yo eso ya lo sé, yo ya sé lo que quiere. Y cuando les dices, no, tú no tienes ni idea de lo que quieren. Tú has asumido que quieren lo que tú piensas. Pero vamos a preguntarles y se llevan grandes sorpresas. Y eso creo que también motiva mucho a la gente luego a de repente decir, ahí va, pues no, porque todo el mundo entiende el design thinking como la fase del brainstorming. Todo el mundo tiene como muy metido en la cabeza la fase del brainstorming de venga, vamos aquí a juntarnos y hacer una lluvia de ideas y a idear y luego a prototipar y bla, bla, bla. Pero se olvidan de que la primera fase tiene que ser conocer lo que vas a resolver y a la persona que se lo vas a resolver. Y volvemos a hablar de personas, ¿no? O sea, y eso, Para mí es el core. De hecho, el core del design thinking es la primera parte. Es la parte claro. de salir a la calle, de empatizar, de entenderlo, de identificar realmente cuáles son sus puntos de dolor. Y a partir de ahí, yo siempre digo, pues esto es francotirador. Es decir, el design thinking no intenta en primera instancia resolver el hambre del mundo. Tenemos que resolver el hambre de nuestra calle. Pues tenemos que identificar ese problemita, ese Claro, punto de dolor, y a partir de ahí empiezas a. pero ¿cuántas veces te ha pasado, Ángel, de voy a hacer un proyecto de design thinking y que te estén diciendo, "Ay, venga, ¿cuándo vamos a hacer eso de la lluvia de ideas? ¿Eh? ¿Cuándo?" Dices, no, Claro, no, es que primero hay que hacer otras cosas. claro, cuando mandamos nosotros a la gente a la calle es muy divertido porque nos miran como estáis locos. Digo, no, no, vais a la calle. Y cuando mejores resultados hemos tenido es cuando gente que no ha salido nunca a la calle sale a la calle. Cuando les obligamos a salir de la oficina, los técnicos, gente técnica, por ejemplo, gente de ingeniería o que no han estado nunca, o gente de producción, los sacas a la calle, vienen con unos insights tan potentes porque lo descubren, van vírgenes. No, no tienen la Uh -huh. mochila que puede tener alguien que sí que está en la calle habitualmente. Pero cuando tú mandas a gente que no ha estado en la calle, a la calle, a hacer la primera parte de design thinking, es espectacular. Y los Claro, porque resultados. de repente se les abren y mucha gente se da cuenta de que no tiene ni idea de lo que quiere su cliente. Un cliente igual que conoce perfectamente, o conoce, perfecta no, conoce desde hace mucho tiempo, que es diferente. Sí, sí. Oye, pues terminamos con una cosa que sí, que hemos tocado de refilón, pero que me gustaría un poco conocer tu opinión al respecto, ¿no? Y es que cuando presentamos la semana pasada la radiografía del innovador, lo que vimos es que hay como, a nivel de práctica de la innovación, hay como tres grandes palancas, o tres grandes retos a los que nos enfrentamos en el futuro. El primero, equipos híbridos, innovar en equipo híbrido. O sea, esto va a ser ya, porque sí, o sea, ya está siendo. Y la segunda es la digitalización de los procesos de innovación, incluyendo a nuestro amigo ChatGPT, GPT-3, DALI y todos sus primos. Eh, Pregunta doble. ¿Cómo crees que tiene que evolucionar o trabajarse la comunicación interna para innovar en equipos híbridos? Si quieres empezamos por ahí y luego hablamos Vale, de herramientas, ¿vale? vale, porque me estás abriendo dos melones. Esto es para terminar. Sí, sí, Para, para así un pispás. para hacerse, esto Uf, es el gancho para la segunda entrevista. vale, genial. La centramos solo en esto, ¿no? Eh, pues, a ver, fíjate, yo siempre he sido, desde la pandemia, he sido un fiel defensor del teletrabajo. Creo que se demostró que se podía teletrabajar y se sacaba el trabajo e incluso podía ser mucho más productivo. De hecho, nosotros teníamos ya un día de teletrabajo previo a la pandemia y yo siempre he dicho que yo era muchísimo más productivo desde mi casa que desde la oficina, porque tenía muchas interrupciones, tenía muchas cosas.
Sin embargo, ahora, y mal que me pesa mucho, porque yo siempre he pensado que quiero irme de Madrid y volverme a mi norte, y con esto que estoy diciendo, lo tengo más complicado, pero, es que se pierden cosas, ¿eh? Se pierden muchas cosas cuando estás, sobre todo cuando tienes un equipo en el que te compenetras muy bien, en el que se producen esas conversaciones de pasillo, en el que tienes un rol como el mío, en el que tienes que tocar a muchos departamentos, se pierden cosas. Entonces, llevo tiempo pensando cómo debería ser el tema de comunicación, el tema sobre todo de comunicación de innovación en híbrido, y creo que tiene unos retos muy, muy importantes. No es todo tan sencillo ni No, tan fácil como nos lo pintan y que nos dicen, va, con el Teams, tenéis ahí el Teams y la pizarra del Teams y creáis un grupo en el Teams para desarrollar este proyecto y es súper chupi lerendi. Y no, no lo es. No lo es porque mucha gente no se acuerda que está ahí, no se le da bien. También tenemos que pensar que a mucha gente no se le da bien el expresarse. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que les pides que te escriban un mail en lo que piensan o que te lo expliquen en un chat de, de un Teams o de un grupo de proyecto, en una pizarra o lo que quieras, y es horrible. mm, Pero dale 5 minutos para que te lo cuenten y te han convencido hasta la médula. Y sin embargo, otras personas que de repente les pides que hablen y no hay manera, pero les dices, venga, escríbemelo para que yo lo entienda y te escriben ahí un simposio que dices, coño, pero si con los 3 puntos, ya solo con verlo ya sé perfectamente lo que me estás contando. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y creo que es muy, 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 muy complicado. Y creo que es algo en lo que precisamente las empresas lo están poniendo el foco. estoy totalmente de acuerdo contigo. Sea, no, primero, no se está poniendo el foco y segundo, yo también era un hiper convencido del teletrabajo y es verdad que he llegado a la conclusión que determinados tipos de servicios, nosotros por ejemplo, hay que hacerlos en directo. Te tienes que ir a comer con el equipo, tienes que ver. Ese intangible, por mucho que me pese, a mí también, ese intangible en determinados casos solo se consigue cuando estás delante. Cuando estás mirando a los ojos a alguien y no a través de una o con una cerveza en la mano. Solo se consigue ahí. Sí, 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 sí. Y Y, respecto al otro melón, pues mira, tengo que decir que no he sido, fíjate que siempre he sido un friki de las cosas nuevas, pero esto me ha pillado un poco en fuera de juego, pero chico, porque, porque lo estaba centrando mucho en todo el tema de imágenes ujú, y para mí siempre el dibujo se me da fatal, aunque luego me encanta la fotografía y el vídeo, pero no le encontraba el punto hasta que de repente ha llegado el tema del texto y he dicho, coño, que me pilla el tren. Y no le tengo miedo, o sea, a ver, no le tengo ningún miedo. Me parece como todo, como fue Internet al principio, que nos daba un miedo terrible y parecía que esto iba a traer el fin del mundo. Y muchos vimos muchas oportunidades y muchas cosas que se podían hacer con Internet. Y creo que la inteligencia artificial va a ser algo similar. Ahora mismo todavía está en una fase, aunque parezca la leche, es que encima es eso, es que parece una leche, pero estamos hablando de una fase que no es realmente todavía nada, que esto tiene un desarrollo brutal, que puede ser la leche. Y creo que, fíjate, puede tener unas enormes posibilidades en el punto anterior, en conseguir llegar a esa comunicación de la innovación buena en híbrido. Porque creo que nos puede facilitar ese tipo de cosas y nos puede dar una cosa que es fundamental y que en muchas empresas está pasando y nadie piensa en ello. Fíjate, hace 2 años tenía una discusión con una persona de Europa, que es una responsable de Europa para ciertos temas con la que tengo que discutir mucho, y yo siempre le decía, cuando me decía, porque ¿qué necesitas? Pues ella me decía, ¿qué necesitas en términos de que te mande creatividades, que te mande para campañas, que te mande... Yo siempre decía, ¿qué necesito? Tiempo para pensar. sí. Necesito tiempo para pensar e idear, que no lo tengo, que me come el día a día, que me come el apagar fuegos. Cuando me preguntas qué me necesitas, qué recursos necesito, dame tiempo para pensar, por favor.
Y creo que todo esto nos puede traer precisamente eso, tiempo para pensar, que ahora mismo no lo tenemos y que ahora mismo en muchas empresas mucha gente no lo tiene y que en muchas empresas les da igual. No, no, tú tienes que estar ocupado. Ya, pero es que estoy ocupado con cosas que no son productivas. Y, y el tiempo para pensar, el tiempo para innovar, no lo tengo. No lo tengo. Y creo que esto precisamente puede facilitar mucho el tema. Porque sí, por ejemplo, para escribir un texto, en lugar de pasarme 2 horas documentándome y escribiéndolo, le digo, oye, escríbeme sobre esto, y luego corrijo cositas que en base a lo que yo, a mis reflexiones, ¿no? Porque puedes aportar las reflexiones, puedo hacer, me puede facilitar mucho, me puede dar mucho tiempo para pensar. Y creo que eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que por ahí vamos a ir. Bueno, de hecho, ya hemos montado el curso de inteligencia artificial para innovar. Hemos cubierto primera edición en 72 horas, todas Joder. las plazas. Estamos con la segunda y bueno, al final creo que es algo que es fundamental para los que trabajamos en esto. Oye, Jai, seguiría aquí un buen rato, pero yo creo que ha estado muy bien. Así es A que, mí me ha encantado. pues nada, a ver si le gusta a la gente que nos escuche y que nos vea. Pero Pues nada, que ha sido un placer tenerte por aquí. igualmente, Ángel. Un placer, ha sido un placer estar aquí y nada, muchas gracias por invitarme. Nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues nada, a todos los que nos veis y nos escucháis, que ha sido un placer. Espero que hayáis aprendido tanto como yo con la charla de esta conversación con Javier Télez y pues nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Hasta luego.